Así es. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, una vez más, doctora, te agradezco muchísimo la invitación. Y lo que quiero platicarles en estos minutos es cuál es el estatus que tenemos nosotros de COVID-19, el coronavirus, o a dónde, cómo fue que llegamos nosotros a este punto, ¿sí? Bueno, antes que nada, ¿dónde estamos? Hasta hace 23 horas, según lo reportado, nos habían dicho que teníamos registrados 9,501 casos en México con 857 decesos. El problema es que de todos estos decesos que tenemos, o de todos estos casos, había más de 550 que eran personal médico o personal de salud. Esto fue hace el día de ayer y como vamos a comentar más adelante, lo que yo no logro entender es por qué tenemos tan pocos casos. Evidentemente, estamos hablando de un subregistro de casos, que es lo que se ha dado a conocer a partir de que el mismo López-Gatell habló de estar utilizando su modelo Centinela. Es decir, estos 9,501 no son ni por error los casos que ha habido o los contagios o los pacientes que se encuentran infectados, sino que son específicamente los que ellos lograron probar mediante testeo. Todos los demás no sabemos cuánto y tenemos que asumir con base en números que seguramente pudieran ser de 8 a 13 veces más. Esto sí, es decir, como pongo acá, el origen es desconocido, no conocemos bien los datos de dónde salió, son extrapolaciones del modelo Centinela nada más. Ustedes entran a la página de coronavirus, así, y esto, vaya, yo lo quiero decir abiertamente del gobierno, y buscan los datos duros, lo que se van a encontrar es la nada amistosa práctica de ponerte un archivo que se descarga, un archivo de estos que se descargan para Excel, en donde van a ver una hoja que tiene más de 38,000 o 40,000 reactivos. Y ahí pueden ver exactamente la misma información, la suma de todos los casos registrados, junto con todas las pruebas que han hecho. Y lo único que difiere de la gráfica que nos enseñan es que tienen algunos detalles un poquito más amplios, como quienes eran de poblaciones indígenas, más comorbilidades y todo. Pero en este afán de querer decir que hay una apertura y una transparencia con las cifras, lo que han hecho es inundarnos de cifras. Y entonces ustedes van a encontrar seguramente este archivo de Excel de lo más interesante, pero si ustedes se ponen a manipularlo o lo sacan para un API, para un app o lo que sea, les va a dar exactamente lo mismo. En pocas palabras, no hay más datos que estos. Y si existen personas o parientes de ustedes o ustedes mismos que se encuentran en este momento infectados, se van a dar cuenta que si no tienen una prueba de laboratorio que esté avalada, no van a aparecer en el registro, ¿sí? Aquí vemos, bueno, las dos curvas que teníamos. Básicamente, la primera, que es lo que se llama la curva logarítmica, estos son los datos que nosotros podemos obtener de la gráfica de Johns Hopkins, en donde vemos cómo se han ido acumulando los registros. Y en la otra vemos la gráfica con el incremento de casos diarios, donde vemos una tendencia que francamente va hacia arriba. Esto nos lleva además a la siguiente discusión. ¿Cuándo vamos nosotros a poder salir? Cuando ya estamos planeando que podamos estar en la calle, ¿qué? Para el 30 de mayo o el 1 de junio quieren reanudar clases, cuando básicamente tenemos esta curva que va hacia arriba, ¿sí? Bueno, eh, no se sabe a ciencia cierta cuántas pruebas se han realizado, pero se estima que sean alrededor de 40,000 aproximadamente. Más adelante vamos a platicar de estas pruebas, pero lo que nos queda muy claro es que estas pruebas no han sido ni por error las suficientes para que nosotros podamos tener realmente una clara dimensión del problema, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos existentes para atender esta pandemia? Y no lo digo yo. Según la Secretaría de Salud, según el gobierno federal, los recursos con los que contamos son estos que están aquí en la tabla. Es decir, hay 49,000 camas de hospital y
2,446 camas de terapia intensiva. Ojo, aquí dice infraestructura dedicada, pero no es infraestructura dedicada, es infraestructura existente. Seguramente que nosotros podemos entender que de estas 2,446 camas, tranquilamente deberían estar ocupados el 40 o el 50% con gente normal que tiene infartos, que tiene EBCs, que está haciendo otra cosa utilizando estas camas, pero nosotros realmente, bueno, el gobierno está contabilizando que hay 2,440 y tantos. Esta tabla es muy importante porque estos son los recursos con los que arrancamos. Y les voy a decir más adelante cuándo arrancamos con ellos. Quisiera decirlo de otra manera, pero no puedo. Esto es lo que hay. En pocas palabras, esta es la infraestructura que tenemos. Lejos de esto, lo que sigue es el sector privado. Si ustedes se fijan aquí, en las unidades de terapia intensiva, SEDEN aparece con una estrellita, es decir, de la Secretaría de la Defensa Nacional no esperen ustedes nada de terapia intensiva, evidentemente porque lo están reservando para Sedena y seguramente también para nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Una de las datos que no vemos y que no vamos a ver al ratito que nos asomemos a ver al doctor López Gatell es el estatus actual de cómo se encuentran los hospitales. Lo que podemos decir es que para hoy miércoles, si no es que mañana jueves, ya tenemos francamente un problema de cupo en los hospitales de la Ciudad de México. Si ustedes se asoman a la app esta del gobierno de la Ciudad de México, fíjense cómo está aquí el Hospital General sin disponibilidad, el ISSSTE de Zaragoza sin disponibilidad, nutrición sin disponibilidad, cardio sin disponibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, los grandes centros ya se llenaron en la Ciudad de México y esto es al día de ayer, ¿sí? Ya no platiquemos sobre el grave problema que existe en los hospitales del Seguro Social de Tijuana y en el Hospital General de Tijuana, ni el hospital que casi fue bloqueado por la gran infección que tuvieron en la ciudad de Monclova, que afectó a muchos profesionales de la salud, o el Seguro Social, que es la Clínica 27 de Tlatelolco, en donde hubo 20 residentes de medicina interna que se infectaron. Es decir, si vemos nosotros, el problema está presente y el panorama no es nada prometedor. Eso es muy curioso porque, pues, teóricamente no deberíamos ser nuevos para una pandemia. Nosotros fuimos felicitados por esta señora, la doctora Chang, ¿cómo se llama? En el año 2009, por el manejo que tuvimos de la pandemia de AH1N1. Dado que nosotros fuimos los primeros en atender esta pandemia, en haberlo hecho con éxito, en que somos un país que tiene 118 millones de habitantes y que supuestamente tenemos una gran experiencia en el manejo de una infección, como fue el caso de la influenza, yo me pregunto, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Sí? Perdón. Entonces, analicemos un poquito cómo llegamos a esta situación. Primero que nada, hay que entender que el sistema de salud es un sistema debilitado y sin fondos. Algunos de los que nos acompañan el día de hoy, que son médicos, seguramente me darán la razón al entender que desde hace muchos años, básicamente de que estábamos en la escuela, y no voy a decir cuándo para no revelar nuestras edades, pero nosotros hemos venido de un sistema de salud que pues, pertenecía todavía al tercer mundo. Cuando estudiamos durante los años 80, nos dijeron que nosotros éramos un país pobre, que teníamos patologías de país pobre y que solamente se infartaban los ricos y 20 años después somos los campeones en infartos y en síndrome metabólico. Bueno, esto ha cambiado, pero lo que no aumentó fue el fondeo ni los recursos a nuestro sistema de salud. Y quiero que entendamos en qué sistema de salud estamos parados. México, dentro de los países de la OCDE, es de los países que más baja inversión tienen a nivel de salud. Solamente el 5.5% de su Producto Interno Bruto está de la salud. Y de ese 5.5%, la mitad casi está pagado en particulares y del bolsillo de los que lo utilizan.
y solamente el gobierno le destina el 2.6% de este presupuesto, cuando la media de la OCDE es de 8.8%, normalmente con un 6.5% de los gobiernos. Ahora bien, nos prometieron que íbamos a tener un sistema de salud nórdico o algo por el estilo. Bueno, les dejo estas cifras nada más aquí abajo. Alemania le dedica el 11.2%, igual que Francia, de su Producto Interno Bruto a la salud, y Suecia, el famosísimo Suecia con el cual nos quieren comparar, en el 11%. Y todos, de todos estos, en parejo, es el 9.5% del Producto Interno Bruto lo que el gobierno le pone a la salud. Entonces, si se fijan, hay una gran diferencia entre pertenecer a estos Estado-nación que te protegen y pertenecer a México, donde apenas y nos alcanza. Esto en cifras, así para que se den una idea, estamos hablando que el gobierno de México pone, ya con la cotización actual del dólar, menos de $500 por habitante, cuando en Alemania estamos hablando de cerca de $8,000 por habitante, lo que el gobierno pone como gasto en salud. Podemos ver aquí en esta gráfica cómo fue el gasto público en salud desde hace 10 años, ¿sí? Aquí podemos ver cómo durante lo que restó del sexenio de Felipe Calderón, hay que ponerle nombre a las cosas, estuvimos gastando el 2.8%, se invirtió hasta el 2.9% durante el primer año del sexenio pasado y después empezamos a bajar otra vez, ¿sí? Hasta que llegamos a donde estamos ahorita, esta meseta en donde no crecemos más, pero lo que sí está creciendo es nuestra población, que es esta línea de puntitos que vemos. Es decir, estamos no solamente con un gasto en salud estancado, sino que en términos reales, medidos por la inflación, estamos gastando menos. Si yo les estoy dando a ustedes el mismo, este poquito dinero, y la inflación me gana, al final queda menos. ¿Cuánto es esto en absoluto? El primer el primer presupuesto que se hizo en este sexenio le estaba dando cerca de 122,000 millones de pesos al ramo 12 del sector salud y el último presupuesto le dio 128,000 millones. Sin embargo, con términos inflacionarios, en vez de que hubiera subido 6,000 millones, pues bajó 8,000 millones, así que estamos 2,000 millones abajo en gasto en salud en comparable. Esto es muy, muy curioso porque cualquiera que hubiera esperado que llegara un gobierno de izquierda, lo primero que imaginaría es que íbamos a tener gran incremento en salud, ¿sí? Es decir, bueno, un gobierno de izquierda quiere estar protegido, es un gobierno que quiere darle lo mejor a su ciudadanía, que va a dedicarle un montón de dinero. Yo personalmente espero, digo, no es que esperaba del gobierno, pero yo que hubiera querido ver cerca de un incremento 3 veces mayor que hubieran triplicado el gasto en salud. ¿Qué sucedió? Que además de que no se triplicó el gasto en salud, hemos observado durante el primer bimestre de este año, antes de que nos cayera el coronavirus, cerca de 35 a 50% menos de subejercicio. ¿Cómo es el subejercicio? Bueno, los que nos estén acompañando, que trabajan en una institución, seguramente verán que el gasto que tenían autorizado no llegó y llegó retrasado. Les estuvieron dicho no gastes, no gastes, no gastes, ¿sí? Y finalmente, pues esto se traduce en un subejercicio. Y los institutos nacionales de salud, francamente, con recortes presupuestales. Como recordarán, estos recortes presupuestales comenzaron desde el año pasado, lo cual hizo que hubiera una protesta de directores de institutos nacionales de salud. El entonces coordinador de los institutos nacionales de salud renunció después de esto porque dijo, yo no quiero jugarle así. Y francamente ha habido una hostilidad hacia los institutos nacionales de salud y se les ha recortado presupuesto. Entonces vemos cómo en este escenario estamos nosotros o venimos de algo golpeado. ¿Qué siguió? Al momento de este gobierno, se decidió que todo el sector salud estaba plagado de corrupción. Por lo tanto, esta corrupción debía de combatirse cambiando el sistema de compras y de adquisiciones. Entonces, comenzamos a hablar
de un nuevo sistema de licitaciones comandado por la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, la señora que ven aquí en medio, ¿sí? Y esta señora Raquel Buenrostro se hizo cargo de todas las licitaciones. Lo primero que hicieron fue comenzar desde cero. Quitaron a muchos de los distribuidores de la industria farmacéutica, quitaron a muchos de los proveedores, cambiaron las fechas, cambiaron el sistema y entonces las fechas fallaron y las empresas no estaban capacitadas o no perdón, no tenían la capacidad para entregar en fechas tan cortas y empezaron a caer en faltantes. Además de que muchos de los precios que estaban pidiendo eran verdaderamente irrisorios, lo cual hizo que tuviéramos un desabasto. La primera licitación que se hizo en este gobierno tuvo un 65% de claves desiertas, es decir, 65% de medicamentos que nunca llegaron al cuadro básico y se tuvieron que esperar. En ese sentido, bueno, pues si no hay paracetamol, me aguanto, o si no hay algunas de las cosas, pues veo cómo le saco la vuelta. Pero cuando comienzan a fallar los medicamentos oncológicos, sobre todo a nivel pediátrico, es donde se arma la grande. Y es donde, si recuerdan, estábamos teniendo entonces las protestas de los padres de niños con cáncer, ¿sí? Cómo ocurrió aquí todo un galimatías en donde a la empresa que estaba surtiendo la castigaron y tuvieron un diferendo con el gobierno, entonces prácticamente no teníamos quien estuviera dotando esto. El gobierno decidió que se iba a ir a Europa haciendo una compra directa, una compra a todas luces, vamos a llamarlo como es, ilegal, sin reglas, donde se saltaron a Cofepris y donde se trajeron del extranjero los medicamentos oncológicos que quisieron. Bueno, con esta crisis arrancamos el año y arrancando el año, el día 1 de enero nos amanecemos con que desaparece el Seguro Popular. Desaparece el Seguro Popular, primero que nada, por una decisión 100% ideológica. Sabemos que es ideológica porque de lo que se trataba era de que no existiera, pero no sabemos hasta el momento qué es lo que sí se quería que existiera. Y el problema es que se dio paso a este INSABI, que como recordarán tuvo un inicio súbito, que no tenía reglas de operación, no le informaron a los usuarios, tenían a la gente afuera de los hospitales en una medio crisis, no sabían qué estaba pasando, desaparece el fondo de gastos catastrófico, entonces una persona que en este momento tiene cáncer o que tiene un grave problema, no va a tener cómo sustentar este gasto porque va a estar ahora a la merced de lo que cada institución le pueda dar. Le dijeron a los institutos nacionales de salud, después de haberse peleado con ellos, como les expliqué hace 2 diapositivas, además ahora les dicen que no pueden cobrar cuotas de recuperación y que todo lo tienen que hacer de manera gratuita. Y evidentemente los directores de los institutos nacionales de salud vuelven a protestar y dicen, oye, ahora, además de que me recortas el presupuesto, ahora ya no tengo yo cómo cobrar. ¿Y cómo entonces quieres que dé yo atención gratuita? Y recordarán que teníamos nosotros problemas en el Hospital Infantil de México y un problema muy grave que, bueno, tenía otras connotaciones, pero que le costó la chamba al director del Instituto Nacional de Neurología. Ya para terminar la crisis, el Seguro Popular le retira su apoyo a FUCAM y esto ocasionó un gran descontento, perdón, de las mujeres que estaban recibiendo tratamiento para cáncer de mama en esa institución y que estaba siendo solventado por el Seguro Popular y ahora francamente ya no iban a poder esta vía. En todo este ambiente, el día 28 de febrero aparece el paciente número 1. El paciente número 1, del cual, por cierto, alguien nos pasó los datos, me hizo favor de pasármelos a mí, por ahí lo puse en Twitter y creo que a alguien no le gustó eso en Lieja, porque lo que querían era anunciarlo con bombo y platillo el día 1 de marzo o algo por el estilo. Y bueno, no, creo que fue el 27 y querían anunciar el 28, el caso es que me adelanté y bueno, quedó anunciado formalmente que teníamos este paciente 1 el 28 de febrero del año 2020. Es así como llegamos entonces a la crisis del coronavirus. Ahora, si somos perfectamente honestos, encima de toda esta crisis, de crisis de fondeo y de un de un sistema de salud debilitado, llegamos tarde a la batalla.
¿Por qué digo que llegamos tarde a la batalla? Vamos a analizar un poquito más o menos cuál es el time de cómo se dio esto, ¿sí? México no tenía una preparación adecuada para enfrentar esto, pese a que teníamos varias señales. Como recordarán, el día 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, se hace el reporte de neumonías allí en la ciudad de Wuhan, en China, ¿sí? Según dicen ahora algunos análisis que han hecho de información, los primeros casos de neumonía se estuvieron observando desde finales de octubre o principios de noviembre, pero como que nadie dijo nada, y esto se va a convertir realmente casi en una teoría del complot. Entonces, entendamos que es China y entendamos que no se comunicó bien. Está bien. El caso es que sí se supo el 31 de diciembre y el día 1 de enero teníamos al equipo de respuesta de la OMS en China viendo de qué se trataba, ya cuando prácticamente era una alerta de algo desconocido. Para el día 4 de enero se comienzan a reportar neumonías con un nuevo virus en las redes sociales. Estoy hablando del día 4 de enero. Y yo, como dice el clásico, yo aquí les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Sí? Cuando tú eres el responsable sanitario de un país y ves que existe una amenaza, pues aunque sea del otro lado del planeta, por lo menos paras las antenas, decían en mis tiempos, ¿no? El día siguiente se notifica oficialmente la existencia de un nuevo virus. Ya no hay marcha atrás, esto existe. Y las guías técnicas para el manejo de este virus se publicaron el 10 de enero de este año, ¿sí? Para el día 13 de enero ya se había reportado el primer caso fuera de China, en alguna parte de Asia, si mal no recuerdo, y es en donde entonces nuestro vecino se empezó a confiar. Recuerden que tuvieron a los pacientes estos que estaban en un barco y que se pensaba que no iba a llegar a los Estados Unidos y el 21 de enero se reporta el primer caso dentro de los Estados Unidos. El día 3 de febrero, las Naciones Unidas tienen el Plan Internacional de Respuesta Estratégica, que es lo que vamos a hacer, el día 3 de febrero. Y durante todo este tiempo, en México no pasó absolutamente nada, sino que se habló de que seguramente que estaríamos alerta, que ya mero, pero no pasaba realmente nada hasta que tuvimos el primer caso reportado el día 28 de febrero, ¿sí? Para entonces, el día 17 de febrero, ya la sociedad, perdón, este es de marzo, perdón. Esta fecha está mal, es 17 de marzo, ¿sí? Eh, Durante todo este tiempo estuvieron en un estira y afloja entre que sí nos guardábamos o no nos guardábamos. El presidente de la República lo tuvimos sacándose fotos, viajando, dando abrazos, lo vimos diciendo que saliéramos a comer a restaurantes, etcétera. Y el asunto es que para el día 17 de marzo, antes de que nos avisaran o que se emitiera una alerta, mucha gente ya estaba guardada en su casa. Muchos decidimos cerrar las oficinas y hacer home office. Y vaya, lo que hay que decir es que, a mi consideración, la sociedad mexicana se adelantó y fue lo que sí ha logrado minimizar en algo el golpe, si es que eso es cierto, fue este adelanto que tuvo la sociedad. Porque no fue hasta el día 21 de marzo en donde oficialmente nos dijeron que mantuviéramos su sana distancia. Y si mal no recuerdo, 2 días antes o 3 días antes, el presidente de la República estaba diciendo que saliéramos a comer en fondas, cosa que después tuvieron que quitar de las redes de la presidencia ese mensaje. Ya estamos en el problema y cuando estamos en el problema nos damos cuenta que nos faltan insumos. Y perdón la analogía que voy a hacer, pero es la que me he dedicado a hacer durante todos estos días. Es el equivalente a haber llegado a la fiesta tarde y sin cervezas. ¿Qué es lo que pasa? Que te vas corriendo a ver qué Oxxo está abierto y del Oxxo que está abierto buscas las cervezas calientes, pero caras, pero de mala calidad. Y es lo que nos está sucediendo ahorita. Que quede claro, antes del día 28 de febrero no había más que mensajes generales de que algo iba a suceder. Para el día 28 de febrero, como ya les dije, el primer paciente llegó a México. Hasta el día 9 de marzo está el memorándum ahí, ¿sí? El coordinador de los institutos nacionales de salud eh, inició con el programa de reconversión hospitalaria. Mandó un memorándum al INSABI para que se iniciara con esto
el 9 de marzo y solicitó recursos en un memorándum del 9 de marzo, los cuales se asignaron hasta el día 18 de marzo. Es decir, el 18 de marzo, de manera oficial, tuvimos un presupuesto de 3.500 millones de pesos, una friolera así como 146 millones de dólares, para enfrentar el coronavirus. Y aquí, una vez más, que quede claro, no existe en el presupuesto de egresos de la Federación una partida para enfrentar una pandemia. No existe dinero asignado a una pandemia. De alguna manera se asignaron estos 3.500 millones de pesos, pero no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde iban, ¿sí? La selección que el sistema de compras de la Secretaría de Hacienda hizo de proveedores estableció que podíamos ya tener localizados todo lo que necesitábamos el día 26 de marzo y entonces íbamos a empezar el proceso de compra. Para entonces, el Consejo de Salubridad General dio un manotazo y dijo, bueno, ¿saben qué? Necesitamos entrar en una fase de emergencia. Esa fase de emergencia autorizaba a que Sedena, con fondos de emergencia, prácticamente fondos de la Defensa Nacional, pasara a comprar cosas. Pero algo muy importante es que prácticamente en todo este tiempo, hasta la tercera semana del mes de marzo, hasta la tercera semana del mes pasado, México no había comprado absolutamente nada, ni contaba más que con lo que traía puesto para atender a la pandemia. El día 30 de marzo, cuando sale ahora sí el primer comunicado del Consejo de Salubridad General, ustedes recordarán al secretario de la Defensa en esta mañanera hablando de que ya, perdón, no es cierto, fue en una conferencia en la tarde, de que ya tenía contratos firmados para ventiladores. Contratos firmados para comprar ventiladores el día 30 de marzo. Si ustedes quieren ir en este momento a comprar un ventilador, no se los van a vender en la farmacia. Y evidentemente que en una sociedad en donde tenemos una pandemia, en donde hay pujas para ver quién paga más entre grandes economías como el gobierno de California y el del estado de Nueva York, como podrán entender, no es que tengamos una gran disponibilidad. Lo último que nos enteramos de los ventiladores es que el gobierno de Trump, de un pedido de 10,000 que le hicimos, podría tenernos, creo que la semana que entra nos podría tener apenas 1,000 refurbished, o sea, de estos que son usados y limpiados y ajustados y les cambias el software y quedan otra vez de medio uso. Los podríamos tener de esos 10,000, 1,000, algo así como la semana que entra. En algo que se ha querido ver como acto heroico, el primer avión de Aeroméxico con equipo de protección personal, mascarillas, gorros, batas de estas que dicen que son como negligés transparentes, etcétera, llegó el 8 de abril. Esto no lo digo yo, esto lo dijo la famosa jefa Fabiana que salió en la conferencia de antier, la jefa de enfermeras del Seguro Social, y que abiertamente dijo que bueno que el día 8 de abril nos empezaron a llegar los equipos de protección personal. Lo que quiero decirles con esto es que al día 7 de abril del año 2020, nuestro personal de salud no estaba protegido con equipo adecuado porque no estábamos preparados para esta pandemia. Hasta este momento no tenemos evidencia más que algunas compras y adquisiciones que han hecho gobiernos como el de Chihuahua o el de Sinaloa, compras aisladas de que se tengan ventiladores nuevos, ¿sí? Y si alguien lo sabe, ahorita que platiquemos al final, me dice su experiencia, ¿sí? Bueno, esa es una parte muy importante. Perdón. ¿Qué sigue? Falta de pruebas. Y no es aquí una cuestión jurídica, ni estamos hablando de un juicio, ¿no? Estoy hablando de faltas de prueba de laboratorio. Yo soy de los rebeldes de los años 80 que entendieron que mucha medicina clínica era muy noble y muy buena, pero que llegaba un momento en la ciencia moderna en la que necesitábamos tener pruebas de laboratorio para poder diagnosticar cosas. Esta es seguramente el caso arquetípico. ¿Por qué? Porque tenemos un virus, es un virus que es nuevo completamente, es un virus en el cual podemos tener cualquier cantidad de sintomatología que se le parezca a cualquier cosa respiratoria más sus complicaciones que cada día surgen más y que lo que necesitamos es tener un diagnóstico formal. ¿Cómo podemos saber quién está infectado y quién no? Solamente a base de pruebas. Y lo que nos ha faltado son hacer pruebas de laboratorio. Yo soy de los que dicen que sin pruebas no hay datos.
Se dice que hasta el momento se han hecho cerca de 40,000 pruebas, lo cual nos deja, dentro de todos estos países que están acá, ¿sí? Nos deja en el último de los lugares, porque hemos hecho 271 pruebas por cada millón de habitantes, cuando en Suiza han hecho 25,933 pruebas por cada millón de habitantes. Países como Alemania y como Austria han hecho cerca de 20,000, y Estados Unidos, que ha hecho muchas, muchísimas, pero tiene 300 millones de habitantes, tiene cerca de 12,167 y están en este momento en un pleito político, casi una guerra civil, porque necesitan hacer más pruebas. Y en México no hemos hecho más de 271 por cada millón de habitantes. Esto ya, la discusión ya subió a niveles muy acalorados, porque todo comenzó con desacreditar muchas pruebas, pruebas rápidas, que la desacreditación llegó desde el gobierno, hay que decirlo, algunos sustentados, algunas no, pero la realidad de las cosas es que hay dos fenómenos muy claros. Uno, no se hicieron más pruebas porque no había dinero para hacer más pruebas y no las había en su momento. Ustedes recordarán, porque parece que quieren a veces enterrar toda la información dentro de la historia, pero el doctor López Gatell estuvo hablando de que teníamos 9,100 pruebas durante mucho tiempo. Bueno, esto ya quedó rebasado y dijo que eran más que necesarias, 9,100, imagínense. Después dijo que él ya tenía 30,000 más y que le iban a llegar 70,000 más. Esto, cuando hablamos de pruebas de PCR, que son las que utilizan y que validan en el INDRE. Hasta este momento no se ha querido hablar ni de ningún tipo de pruebas rápidas, buenas o malas, o las que sean. Esa es otra discusión y otra plática que, según entiendo, tendremos en este mismo foro algún día la semana que entra. Pero aquí lo interesante es que no se ha dado la oportunidad de poder probar lo más simple. ¿Quién en México es portador de la infección? ¿Sí? Entonces, aquí está, lo que les decía, teníamos 9,100 iniciadas, estaban repartidas entre 32 estados, todas siempre con diagnóstico final del INDRE. Dijeron que llegaban 30, luego que llegaban otras 70,000, y en un inicio se les negó incluso a los laboratorios privados el hacer pruebas. No hay un plan para hacer pruebas rápidas y no hay una manera de probar la inmunidad. Esto nos lleva a la siguiente complicación, que es cuándo se puede levantar la restricción de circulación en la pandemia. Eso es prácticamente otra discusión, pero para fines prácticos ya estamos hablando de salir a la circulación a finales del mes de mayo y de salir a clases el 1 de junio. Y lo que tenemos que entender es que si no tenemos una vacuna, lo que va a ocurrir es que la gente se va a contagiar. Esto no necesitamos tener ningún postdoctorado para entenderlo. De hecho, ya estamos comenzando a ver segundas oleadas en algunos países como en Hong Kong. Ya hay ciudades al norte de China que están empezando con segundas oleadas muy agresivas y se teme que en algunas partes de Italia estén resurgiendo algunas cosas. ¿Por qué? Porque estamos saliendo a la calle y está saliendo a la calle gente, uno, con una inmunidad que no podemos probar. Ahorita voy a hablar de eso. Y número dos, gente que no sabemos si está o no está enferma. Entonces, ¿cómo voy yo a tener contacto en una oficina con 10 personas o 20 o 40 más si no sé quién es un portador asintomático? O cómo voy a mandar a mi hijo a la escuela en un salón de clases donde no sé si los profesores son portadores asintomáticos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que como dijimos al principio y ya dimos la vuelta, tenemos un verdadero subdiagnóstico. Yo lo que no logro entender es bajo qué régimen estamos protegidos para solamente tener 9,500 casos. Tenemos reportados el 1,15% de los casos de Estados Unidos, tenemos la cuarta parte de los casos de Canadá y el 22% de los casos de Brasil. Eso sí, el 87% de los casos de Chile, pero creo que la población total de Chile es como la que la de la colonia del Valle o de Nesa, ¿sí? O sea, todo el país de Chile junto
y nosotros apenas si tenemos 87% de los casos que tienen ellos reportados. Es decir, no sé si ustedes están de acuerdo, pero 9,501 casos para México es verdaderamente lamentable. No voy a dejar yo de insistir en esto. Para mí, no podemos probar, es algo que no podemos tratar. Y creo que es fundamental que entendamos, pese a toda la defensa, toda la crítica y prácticamente toda la tosudez que hemos visto a través de las comunicaciones oficiales, perdón, yo no estoy pretendiendo que se cambie la curva. Porque me dicen, ¿para qué quieres tener más pruebas si la curva va a ser la misma? Es que, señores, no estamos atendiendo la curva. Estamos atendiendo pacientes de carne y hueso. Yo quiero saber si mi mamá está enferma. Yo quiero saber si tengo que aislar a alguien, aislarlo realmente a piedra y lodo y no que ande circulando, saliendo al supermercado y platicando con la de la papelería. Ok, es seguramente bastante improbable y bastante romántico el poder tener pruebas para todo mundo, pero artículos como un artículo que se publicó la semana pasada, luego les paso esa bibliografía para que lo vean, en el MIT Technology Review, que decía cuándo podremos salir a la calle, y decía prácticamente para que todos podamos estar tranquilos, vamos a necesitar tener pasaportes de inmunidad. ¿Sí? Vamos a tener que demostrar con un brazalete o con un QR, como ya se tiene en China, en una aplicación del teléfono, que somos inmunes a ello. Cualquiera me va a decir, ay, ¿cómo crees? Eso no se puede hacer. ¿Cómo voy a estar demostrando que tengo inmunidad? Bueno, todos aquellos que tienen menos de 30 años lo hicieron durante muchos años, se llamaba Cartilla Nacional de Vacunación. Aquí la única diferencia es que en vez de Cartilla Nacional de Vacunación tenemos que demostrar que tenemos esta inmunidad. Y volvemos al punto inicial, mientras no tengamos una vacuna, no hay manera de que podamos probar que tenemos una inmunidad. ¿Qué tenemos que reconocer? Seguramente que el error más grande que hemos tenido es el de querer compararnos con influenza H1N1. Esto nos ha costado tiempo, esto nos ha costado vidas humanas, esto nos ha costado dinero. ¿Por qué? Porque quisimos escudarnos en la experiencia de H1N1, no desde el punto de vista de nuestra preparación o capacidad de respuesta para una pandemia, sino quisimos desde un inicio, yo personalmente no lo entiendo así, quisimos vivir la misma experiencia de un virus respiratorio. Ustedes recordarán algunas cuestiones que parecen muy lejanas, pero que de las que se hablaba hace apenas 7 semanas, ¿sí? Uno, no, es un virus respiratorio. En cuanto pasa la temporada de frío, se va a morir. Yo no sé de dónde salió la liga con la temporada de frío, sobre todo cuando los virus de influenza han probado que ya viven durante todo el año en todo el planeta. Pero bueno, alguien dijo que esto con la temporada de calor iba a desaparecer y además hemos tenido un año bastante cálido y no tiende a desaparecer. Eso es una. Dos, hemos querido tratarlo como cada vez se descubre más, específicamente como si fuera un virus respiratorio. Y bueno, en este momento hay criterios bastante divididos que dicen que sí, que todo comienza como un fenómeno de una neumonía y se complica, y otras personas que están viendo que este virus puede manifestarse de diferente manera dependiendo del órgano que ataque, hasta con síntomas directamente neurológicos o síntomas que unen los sistemas de la coagulación, independientemente que además tenga síntomas respiratorios. El asunto es que por algún motivo tenemos este estigma del H1N1 encima y hemos querido tratarlo de esta manera. Y creo que el querer tratarlo de esta manera nos ha puesto contra las cuerdas un poco, porque número uno, hemos tenido, por lo menos en México, a mi juicio, una ceguera de taller en cuanto a tener que abrirnos a más cosas en cuanto al alcance, y dos, a un falso, debo decirlo, sentimiento de que podíamos controlarlo a nivel de las autoridades sanitarias. No te preocupes, entrecomillado, no te preocupes, es otra pandemia y la vamos a poder nosotros vigilar desde el sistema Centinela. Perdón, no quiero hacer una mala caricatura ni un mal chiste, pero es como que hubiera, a este punto casi, querer comparar que el sistema Centinela me va a ayudar a vigilar un brote de ébola en México, ¿sí? Bueno, ya sé que no es así, pero por ponerles el ejemplo, ¿sí? Es decir,
solamente porque estamos reportando que tiene síntomas respiratorios, luego entonces es un virus respiratorio que ni siquiera es primo de los virus de la influenza, y lo voy a estar monitoreando con un sistema de monitoreo predictivo a próximos brotes epidemiológicos para rastrear el curso de una pandemia en ascenso. Eso es algo que muchos expertos no entienden, y esto es quizá de los temas más cálidos y más peleados cuando se discute con las autoridades de salud en México. ¿Qué sigue? Bueno, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en donde estamos en este momento? Bueno, tenemos un futuro verdaderamente incierto, porque como ya lo dije, tenemos unas medidas muy poco claras. En este momento estamos empezando a ver ya los brotes de una refederalización o de gobernadores que quieren romper el pacto federal, que ya están francamente en un pleito frontal, como en Estados Unidos los gobernadores se están peleando en este momento con Trump, ¿sí? Porque no están de acuerdo, consideran que las medidas federales han sido verdaderamente laxas, son poco claras. En algún momento nos dieron un mal ejemplo, luego resulta que nos piden que no salgamos, pero no hay una manera de ponerle dientes a esto, mientras que en otros estados están casi arrestándote si sales a la calle. Es decir, ya empezamos con un problema de una de comunicación. Hay un cambio súbito. El domingo se hizo un cambio en la medición y en el reporte. No lo sabemos, pero podemos pensar mal, ¿sí? Estábamos nosotros hablando de estos números que eran normales sobre cuántos eran los pacientes infectados, cuántos eran los pacientes negativos, cuántos eran los muertos, etcétera. Pero lo que se hizo ahora es que el número, por lo menos el que están presentando ya desde hace 3 días, hicieron un número más cómodo, un número que hablaba de casos activos. ¿Por qué? Porque seguramente que 3,700, que es creo que el número de casos activos que nos van a presentar o nos están presentando ahora, es mucho más cómodo que ver 10,000 que muy bien pudiéramos haber llegado el día de hoy. Entonces, están queriendo transmitir desde el gobierno un número que es menor, pero además, después de que el doctor López Gatell hace un par de semanas le dijo a The Economist que su número, su famoso black number, no correspondía a la realidad porque era una extrapolación del sistema Centinela, esto causó un verdadero furor. Y es donde entonces empezaron todo mundo a hacer suspicaces y a dudar realmente de los números. La verdad es que no sabemos lo que está sucediendo, hay que decirlo, no sabemos qué está pasando con las cifras. Lo que sí vemos es que los pacientes están en ascenso, y justo cuando los pacientes están en ascenso, justo cuando empezamos a ver que se empiezan ya a saturar las unidades de terapia intensiva y los hospitales de México, de Tijuana y de otros lugares, aparecen fechas para quitar la cuarentena. Algunos municipios que no han tenido casos, y vuelvo a preguntar, ¿cómo vamos a saber que tienen casos si no les hacemos pruebas? Pero bueno, más bien díganme que no han hecho pruebas y por eso no tienen casos reportados. En esos municipios vamos a levantarles el castigo el 17 de mayo. Perfecto. Entonces, un oscuro municipio de Hidalgo, donde vive un albañil que no tiene en este momento ningún tipo de infección, lo van a dejar que salga de su casa, va a venir a trabajar a la Ciudad de México, a lo que sea, porque necesita comer, se va a infectar en la Ciudad de México y va a regresar de nuevo a su municipio que no tenía casos de infección. O nos dicen que todo bien y guardamos a la sana distancia, el 30 de mayo estamos listos, y el 1 de junio Esteban Moctezuma, que aparece ahí en la foto, con cara de que ni el presidente se la cree, vamos a estar de nuevo con los niños en clase. Y vuelvo a preguntar, ¿vamos a mandar a los niños a la escuela todos apretados en una banca junto a otra, 40 niños por salón, cuando lo que necesitamos es tener medidas de sana distancia? En una charla que di yo a principio de esta semana, les comentaba sobre dos medidas que había calculado la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y decía, para que nosotros salgamos a la calle, vamos a necesitar tener una vigilancia de pruebas de inmunidad por lo menos hasta el año 2022. Y vamos a tener que poder levantar todo y estar tranquilos si ya contamos con una vacuna hasta el año 2024. Entonces, algo que me preocupa muchísimo es este discurso que estamos escuchando todos los días por parte del presidente, por parte del doctor López Gatell y por parte de muchas autoridades, que es cuando pase la epidemia. Cuando pase la epidemia a finales de mayo, perdón,
la epidemia no va a pasar. La epidemia no va a terminar hasta que no tengamos una vacuna. La epidemia, vamos a tener gente nosotros infectando en las calles, mientras no tengamos una manera de controlarlos. Entonces, esta verbalización de cuando pase la epidemia, creo yo que es bastante peligrosa porque está haciendo pensar a la gente esto que dicen ahora románticamente, nos volveremos a abrazar. Yo personalmente, y me duele mucho porque tengo entrañables amigos y amigas aquí que me están escuchando y que me gustaría abrazarlos, pero no creo que nos vayamos a abrazar en mucho tiempo, ¿eh? Cuando pase la epidemia, no sé cuándo va a ser esto. Nosotros en este momento en México estamos viviendo con una infección activa de coronavirus, con pacientes que están creciendo. A mucha gente se le olvida, pero estos pacientes que en este momento ustedes ven intubados en los hospitales, son pacientes que se contagiaron hace 6.5 a 14 días, cuando ya existía su sana distancia, ¿sí? Estos no son pacientes que fueron ni al viaje de Las Vegas famoso, ni son pacientes que estuvieron ¿cómo se llama? El Corona Capital o el otro, el Vive Latino, perdón, ¿sí? Sino que son pacientes que se contagiaron hace 6.4 a 14 días o 3 semanas a lo mucho, cuando ya teníamos, es decir, son pacientes nuevos y siguen en crecimiento. Entonces, no estoy seguro cuándo va a pasar la epidemia y bueno, por lo que vemos, no nos tomó la epidemia en el mejor de los escenarios. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, si no hay más cosas, lo que pasa es que déjenme ver mi pantalla para poder saludarlos. Ahora sí, ¿me veo? Sí, ¿verdad? Ok. Completamente, Me todo. va- Tú dime, doctora, si tenemos chance para preguntas y con mucho gusto platico. Sí, un par de preguntas, alguien de los que pudieron entrar después de todos los candados que puse. No. A mí, vaya, yo quería que nos hablaras de esto porque me parece muy interesante conocer el estado real, analizando desde, bueno, que tú vives en Twitter y vas viendo información, además de que tienes ya muchos allegados, hemos estado en conversaciones inclusive internas, hay mucha gente que no está tranquila, hay otra gente que se queda diciendo, vean las conferencias de las 7 de López Gatell y con eso se quedan a gusto con lo que dice López Gatell. A mí igual que a ti, me consterna mucho desde el inicio cómo empezamos la pandemia y desde ahí, ¿no? Nos venimos peleando en Twitter, tú peleas más que yo soy un poco más tímida porque a mí los troles de Twitter Ujú. sí me asustan, ¿no? Pero vamos viendo cómo en un estado crítico de salud pública, ¿no? Llega una pandemia y se toman decisiones que van a seguir afectando. ¿Cuál sería, o sea, cuál sería el comportamiento que podemos tener individualmente? Porque sabemos que esto no está para mayo, ni para junio, ni para nada. Yo tengo, por ejemplo, un congreso anual ahora en agosto y mi preocupación es, no puedo traer a gente de España que se infecte a México, Claro. no sé cómo vamos a salir económicamente de este deterioro, ¿no? En nuestros trabajos y cómo vamos a ir a relacionándonos, ¿no? Con el resto de la gente. Yo creo que con este pregunta, comentario mío, podemos continuar y acabar si así es necesario. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo, vaya, a lo mejor, y no era mi intención verme, ni nunca ha sido ser demasiado fatalista, pero sí ser realista, ¿sí? Y yo no quisiera, vaya, yo no puedo entender cómo podríamos tener un congreso, una colección de personas todas juntas al mismo tiempo, cuando ni siquiera sabemos si la curva de contagios va a bajar. Es decir, para este punto, para el mes de agosto, pues yo haría la mayor cantidad de cosas posibles de manera virtual. Afortunada o desafortunadamente, nos hemos visto obligados a trabajar de manera remota y hay que ser honestos, como que somos 50-50, como que no es tan complicado, no es tan cómodo, nos gustaría ser más dicharacheros y estar más presentes, pero realmente el poder trabajar de manera remota nos ayuda muchísimo.
¿Tenemos problemas? Sí, problemas como gente, como médicos que tienen que dar consulta, por ejemplo. Para ellos, bueno, en una de mis vidas paralelas ya estamos viendo cómo ayudarles a que tengan sus consultas de manera remota. Tú te adelantaste a tus tiempos porque estuviste haciendo ya esto desde hace algunos años. Pero pues tenemos nosotros a alguien que te hace cirugía proctológica y va a ser bastante complicado que lo haga de manera remota y no quiero ni menos pensar cómo haría la consulta de proctología de manera remota. Entonces, vaya, el asunto es este, o sea, hay gente que necesita definitivamente tener contacto y gente que, como dijo, curiosamente lo dijo Trump, pero que ese sí es el sentimiento de la gente está empezando a aburrirse o en inglés ponerse de malas, ¿sí? Hay gente que ya quiere salir de su casa. Lamentablemente, lo que nosotros vemos es que no hay condiciones para que la gente esté adecuadamente en la calle, ¿sí? Exacto, y no lo vamos a saber en un buen rato, ¿no? Vamos a tratar de confiar en que la salubridad va a decir lo más aproximado a la realidad, ¿no? Pero ya ese hay que, claro, multiplicarlo como el número que dijiste de 8.23 o de luego lo dijo de 9 y luego ya lo bajó a 7, ya no sé cuál es el número, ¿no? Para el número más o menos real de contagio. Um, bueno, y en esto pregunta Georgina Magaña, ¿cuál de los proyectos de vacuna es la más adelantada? Lo desconozco específicamente. Lo que sí, o sea, lo que sí recuerdo es que el primer modelo de vacunas, lamentablemente, no recuerdo quién lo inició, es salió en el Moderna, periódico. Sí, salió esta Moderna, chica ajá. que está, ándale, la de Moderna, tienes toda la razón. Ellos iniciaron y es, en términos de tiempo, es el que está más adelantado. Sin embargo, bueno, pues para fines del desarrollo de una vacuna, 7 semanas más que el competidor o que la otra, no causa ninguna diferencia. En un escenario normal, recortando todas las esquinas que son regulatoria y éticamente posibles, en el caso del desarrollo de una vacuna, no deberíamos estar pensando en ella antes de 12 meses. 12 meses del mes de febrero o del mes de marzo. Entonces, realmente sí es algo que no debemos de tomar en cuenta. Están uniéndose esfuerzos. Johnson está empezando muy duro. Sanofi se alió con GSK también para tener una. ¿Cuáles son los escenarios sí posibles desde el punto de vista de la vacuna? Bueno, primero que nada, un gran financiamiento del gran padre de las vacunas en el planeta, Bill Gates, que le ha metido de su dinero, de la fundación, muchísimo a la investigación en vacunas. Es muy probable que veamos un gran movimiento de vacunación gratuita, pero no va a alcanzar para todos. Yo creo que lo que más debería de preocuparnos, y perdón que los mande ya otra vez con otro agujero en el estómago, además del primero que ya les hice, pero lo que sí vamos a ver va a ser una verdadera falta de vacuna. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros solamente vacunar, solamente a México, si todas las vacunas fueran solo para México, necesitamos una producción en alguna parte del planeta de vamos a suponer que solamente a un grupo selecto de población adulta. Bueno, son 55, 60 millones de vacunas. Ahora multiplíquenlo por el número de habitantes adultos que pudieran ser susceptibles de vacunación en la población del planeta. Estamos hablando de cerca de 3,000 millones de vacunas. O sea, no hay una línea de producción que nos dé 3,000 millones de vacunas. Ese va a ser un gravísimo, gravísimo problema. Y ya lo están lo están enfrentando en los Estados Unidos, porque además de todo, si esto además tiene un alto costo, ¿quién va a pagar el costo de todas estas dosis de vacunas? ¿Qué nos queda de esperanza a manera de vacunación? Primero que nada, una vez más, es seguramente meternos en la cabeza que estamos hablando de un virus nuevo. Es decir, todas estas pesadillas que teníamos de películas y apocalípticas y todo, se están volviendo realidad, más aburridas porque no hay zombies a quien dispararle, pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? O sea, esas películas que nosotros veíamos son la verdad. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder sin zombies? Los que necesitamos de todos modos tenemos que vacunarnos. De esta no nos salvamos. ¿Por qué? Porque la curva de la epidemia de H1N1, con la que no debemos compararnos, dice que, bueno, se pasó la estacionalidad y luego a veces algunos y luego va a haber vacuna para otros y así más o menos. En este caso no. En este caso es una infección que cada vez se comprueba más que es mucho más contagiosa que otras.
donde se está probando que tiene una letalidad muy grande, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo y en pacientes que no los tienen. Ya estamos, creo que todos aquí ya supimos de pacientes jóvenes, sobre todo trabajadores de la salud, o que normalmente no parecía que tenían factores de riesgo y que todos modos ya fallecieron. Entonces, el tema de vacunación es nuestro próximo dolor de cabeza, porque cuando alguna vacuna esté lista, lo que va a seguir va a ser tener una producción lo suficientemente eficiente y acelerada. ¿Y quiénes van a ser estos que van a tener acceso a la vacunación? ¿Recuerdan la discusión? Digo, me encanta poner cosas nuevas en la mesa. ¿Recuerdan la discusión del tema de la guía bioética que salió y que quitaron, etcétera? Los Bueno, dermatólogos. exactamente, exactamente. Ahora, por favor, váyanse a rentar una vez más, bueno, no porque está en HBO, la película Contagion. En la película Contagion, ¿sí? La gente que se estaba vacunando salía por una lotería, porque no había vacunas para todos. Exacto. Por Entonces, letra, o algo así, por pa- número, pa- por fecha de nacimiento. exactamente, para darles en qué pensar, se las dejo de ese tamaño. No va a haber vacunas suficientes y vamos a necesitar ser muy creativos para pensar quién no se vacuna. Y otra vez, porque por ahí veo a Santiago, la única manera de saber quién se tiene que vacunar es sabiendo quién ya está inmune. Y no podemos saber quién está inmune si no tenemos pruebas para saber quién está inmune. Sí, mismo Santiago March, que nos va a hablar en 8 días de las vacunas, él mismo pregunta, ¿qué Las acción pruebas, ¿no? inicial, perdón, de las pruebas, qué acción inicial emprenderías para remediar la situación actual? O sea, ¿qué le La primera situación que yo le pondría, ¿sí? O sea, si a pruebas? mí me dijeran, oblígalo, ¿sí? Obliga al señor presidente, en este momento debería estar suplicando por una gran línea de crédito que le inyectara cerca de 500,000 millones de pesos adicionales al programa de salud. El problema es que hoy en la mañana salió con un programa de decretos de contingencias en donde estaba corriendo burócratas, recortando el sueldo, quitando aguinaldos de sus directivos de gobierno para poder mantener sus programas clientelares y poder mantener Dos Bocas y poder mantener el Tren Maya y el aeropuerto y ta, 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 ta. Es decir, es un gobierno que no quiere endeudarse, aún sabiendo que depende de que se endeude el poder salir. O sea, primero necesitamos dinero. Una vez que tuviéramos dinero, ¿sí? O en paralelo, lo que haría sería crear de alguna manera, ver de dónde sacamos todo lo que necesitamos de manera alterna para tener buenos diagnósticos, sí, pruebas, y para tener unidades de tratamiento. Hay que entender una cuestión. Hay cosas aquí que no tocaba hablar el día de hoy, pero que no se están haciendo adecuadamente. Qué bueno que va a haber 800 camas en el centro Banamex que no deberían ser para pacientes graves porque no hay instalaciones suficientes ni manera de tenerlos, pero por lo menos debemos entender una cosa, los pacientes infectados no deben estar en su casa. ¿Por qué? Porque no hay una manera de aislarlos bajo llave. Entonces, este paciente infectado va a infectar a 5 más de su familia, les guste o no. Y más sabiendo que no todos tenemos la posibilidad de vivir en un departamento o en una casa de 700 metros cuadrados. La mayor parte de la Ciudad de México vive en unos cuartitos o de México, no tienen para dónde hacerse. Entonces, los pacientes infectados deberían estar en una infraestructura para guardar pacientes infectados hasta que se alivien y que tuvieran pruebas de salida. Eso es, creo que lo que yo haría primero, saber dónde están estas personas, identificar y tratar de bloquear que nos sigamos contagiando. Sí, Georgina Magaña pregunta algo del plasma en pacientes, el plasma convaleciente en pacientes como una manera de controlar contagio controlado de baja carga viral. Eh, no sé si quieras contestar esa o se la contestas luego en privado porque no era como el motivo de la sesión. Rápidamente te digo que sé de dos protocolos, uno que están haciendo en Sonora, que ya está aprobado y que tiene la bendición del Banco de Sangre Estatal, y otro de Jalisco, donde, ¿qué creen? La sucursal de Cofepris requisó los bancos de sangre y les canceló el programa. Bueno, acá otro se O sea, hace, se está haciendo, bueno, en el ABC también están haciéndolo, también tienen ellos sus protocolos y les está yendo bastante bien y de hecho les tienen bastante fe. Yo creo que antes va a salir un antiviral que una vacuna.
Ah, por supuesto. Por ahí leí un artículo que es más fácil porque la molécula de la espina tiene muchos azúcares y entonces es como su tendón de Aquiles y sería más fácil entrar por ahí y tener un antiviral como lo fue en algún momento Tamiflu a tener la vacuna, ¿no? Entonces, y lo cual es creo que hasta más barato y los trials, ¿no? Son más sencillos que las mismas vacunas, ¿no? Aunque Y lo ahora... puedes hacer más rápido. Y la gran bendición con Tamiflu es que ya estaba en el mercado. Bueno, en ese caso sí, aquí habría que inventar uno completamente nuevo, o sea, porque el Remdesivir, en realidad no le está pegando al virus para que no prosiga la infección, sino nada más controla en los casos muy graves, ¿no? En fin, 1 millón de preguntas, un panorama no muy rosa, tampoco tan catastrófico, aunque yo también soy igual que tú, más catastrófica, pero nos diste un muy buen panorama y la verdad yo lo agradezco mucho. Si nos permites, vamos a promocionar el video de la charla que nos diste en redes sociales para que más gente que no pudo entrar por mi culpa, No te preocupes. este, Ya lo este, vean sin candado. exacto, lo vea sin candados y sin nada, ¿no? Eh, Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Javier. De verdad, lo aprecio mucho y seguramente la gente que vea el audio también. Y ahí pusiste tu @tello, @stratscon, ¿no? ¿No lo pusiste? Stratcons. Si no, ahorita se los escribo aquí, en donde me pueden seguir en Twitter. Ahí estoy, en @stratcons. ¿Sí? Te agradezco muchísimo, Marce. Fue un honor estar aquí y un gusto. Sorry por el delay tratando de No, no descifrar el pasa nada. código Da Vinci, pero bueno, ya que lo logramos, fue un placer haber estado. Ajá, y finalmente Santiago March también te felicita. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Cuídense, quédense en casa y nos estamos viendo. Muchas gracias. Besos, Javier. Hasta luego. Gracias. Bye.